Ya. Entonces, hoy día, como les decía, en esta clase vamos a ver la segunda parte de regresión lineal múltiple. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la sesión anterior, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver la siguiente parte, que es la evaluación de los supuestos del modelo, algunas correcciones respecto a dificultades que pueden presentarse en estos supuestos del modelo que no se cumplan. Y luego vamos a ver los métodos de selección de las variables del modelo, considerando distintos métodos que tiene el SPSS, ¿ya? Como tenemos la dificultad de que no podemos ver en simultáneo el SPSS, para esta parte en particular de los métodos de selección, vamos a armar un video tutorial para que puedan ver las distintas opciones. Yo les voy a explicar más que nada en qué consisten, aunque como van a ver las diferencias no son tan significativas entre un método y otro, sino que solo son opciones particulares que da el SPSS. Bueno, entonces la semana pasada, la clase anterior, digamos, vimos la definición del modelo y el indicador de bondad de ajuste o coeficiente de determinación. Entonces, estamos viendo un caso de aplicación que es una base de datos de violencia en barrios que se aplicó en Bogotá, Lima y Santiago, en un estudio de la Universidad de Chile que la muestra cuenta con 2.640 casos. Ya para el video tutorial que les hizo Javiera y que yo ya lo subí en la clase pasada, ella utilizó esta base de datos, entonces ahí pueden meterse en la clase si es que no lo han hecho aún y ahí van a ver una carpeta comprimida donde está la base de datos, la sintaxis y este video tutorial, ¿ya? Para que puedan ver esos ejercicios. Entonces lo que vimos la clase anterior respecto de una hipótesis o respecto a los estudios, digamos, sobre temor al delito, que dicen que el temor al delito tiende a ser más alto en personas que han sido víctimas de delitos directa o indirecta, y también tiende a ser más alto en mujeres y adulto mayor, eso según como la literatura. Entonces, a partir de eso yo formulé dos hipótesis, hipótesis de estudio, y esas hipótesis fueron las que analizamos, digamos, con los datos, lo vimos en la clase, en la sesión pasada, y también la Javi lo vio en el tutorial. Entonces, la primera hipótesis dice que en barrios populares con altos niveles de victimización por delitos violentos y contra la propiedad, los niveles de temor tienden a ser más altos, ¿ya? Y en la medida que entonces esas tasas de delitos violentos o delitos contra la propiedad aumentan, pueden aumentar también los niveles de temor al delito. Entonces, el análisis de regresión múltiple lo que nos permite analizar es la influencia de varias variables independientes respecto de una dependiente. Entonces, en el fondo, es una extensión del modelo que ya habíamos visto, que es el modelo de regresión lineal simple, que en este caso, como es múltiple, digamos, solo implica eso, digamos, la incorporación de más variables. Por ende, en el modelo de regresión que pueden ver en esta expresión, tenemos la variable dependiente que es la y, expresado por la y, luego tenemos la constante, ya que define el punto de partida de la recta de regresión, y luego tenemos la variable x1, la variable x2, la variable xk, digamos. Pueden haber distintos múltiples variables, a diferencia que el modelo de regresión lineal simple solo teníamos hasta aquí, digamos, solo teníamos una variable. Otro elemento que compone este modelo son los coeficientes B, que son los coeficientes que nos dice cuál es la pendiente, digamos, de la recta, y entonces es el indicador que obtenemos de la ecuación de regresión. Y por último tenemos como componente los residuos o el elemento, digamos, que se recoge de lo que no es explicado, digamos, por el modelo. ¿Ya? Entonces,
En este modelo, el valor medio de la variable dependiente, porque nosotros siempre tratamos de estimar el valor promedio de la variable dependiente, se obtiene de la combinación lineal de cada variable es independiente, como le digo, el número es variable según cada modelo, y cada una de las cuales va acompañado de ese coeficiente b, entonces, que nos va a decir cuál es el aporte relativo de cada variable dentro de la ecuación. ¿Ya? Bueno, ya les dije que teníamos una constante y el componente aleatorio o residuos. La ecuación de regresión, entonces, luego que ya tenemos ese modelo, el modelo básico, siempre vamos a tener la ecuación, que ya es la ecuación que obtenemos en concreto con los datos de nuestra base. Y la ecuación de regresión, entonces, si se fijan, aquí nosotros no incluimos el componente de los residuos, sino que solamente incluimos los coeficientes b que estimamos a partir de la ecuación. Ya los coeficientes b entonces se obtienen intentando hacer que las diferencias al cuadrado entre los valores observados de i y los pronosticados de i sean mínimos. ¿Ya? Y ese es el mismo método que veníamos utilizando antes, que es entonces el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces el método intenta minimizar las diferencias o la distancia, digamos, entre el valor observado y el valor esperado, que es el que se refleja en la recta, digamos, de regresión. Entonces, cuando tenemos un modelo de regresión lineal simple, vamos a tener indicadores que son, en la tabla de resumen de la ecuación, vamos a tener indicadores que son el coeficiente R y el coeficiente R cuadrado. El coeficiente R es, que significa correlación múltiple, es igual al valor absoluto del R de Pearson. Ya digamos que son hermanos gemelos, una cosa así. En cambio, el R cuadrado, ya que es el cuadrado del R de correlación múltiple, el R cuadrado es el coeficiente de determinación y este expresa, alguien parece que dejó abierto su micrófono, si puede cerrarlo. Entonces, el coeficiente de determinación expresa la proporción de la varianza de la variable dependiente que es explicada por la independiente. ¿Ya? Eso es un modelo donde tenemos solo una independiente. Cuando tenemos más de una variable independiente, que es el caso del modelo de regresión lineal múltiple, el R cuadrado entonces va a expresar la bondad de ajuste o capacidad explicativa del modelo en su conjunto, ¿ya? Sumando todas las variables en el modelo. Ya cuando incluimos entonces más variables en el modelo, es probable que podamos obtener un R cuadrado más alto, pero parte de ese aumento del R cuadrado tiende a ser artificial, ¿ya? Y para poder corregir ese aspecto es que se utiliza también o se introduce este otro indicador que es el R cuadrado corregido, que en el fondo corrige el resultado del R cuadrado inicial contemplando el número de variables y el número de casos, ¿ya? Entonces, eso es lo que está en esta fórmula, digamos que n refiere al número de casos y p al número de variables. Entonces, por eso es bueno comparar en los modelos de regresión lineal múltiple, como vamos a ver, es bueno comparar el R cuadrado con el R cuadrado corregido. Ya a partir de ambos sacar una conclusión. Entonces, al introducir nuevas variables, al introducir nuevas variables en el modelo de regresión múltiple, vamos a esperar casi siempre que mejore la capacidad explicativa del modelo y a su vez vamos a esperar también que se reduzca el error de estimación. ¿Ya? El error típico de estimación, o también conocido como la desviación típica de los residuos, va a medir entonces la distancia entre los valores de la variable dependiente i y los pronósticos obtenidos de la recta de regresión. Entonces, en ese sentido, expresa la variabilidad de i que no es recogida por la recta. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el error típico es algo así como el inverso del R cuadrado, que nos está brindando la capacidad explicativa del modelo. Entonces, siempre en la tabla de resumen, modelo summary en inglés, digamos, o tabla resumen del modelo, vamos a tener el R, que como les decía es el coeficiente de correlación múltiple, que es casi igual, digamos, que el R de Pearson,
solo que eso es el valor absoluto, significa eso que no lleva un signo aquí. Vamos a tener el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, y vamos a tener el R cuadrado ajustado, y luego vamos a tener el error típico o estándar de estimación. En el modelo simple, entonces, que es este primer modelo con una sola variable explicativa, nos daba que un 13%, aquí en el R cuadrado, un 13% de la variabilidad del temor al delito en barrio es explicado por esta variable independiente, que era el porcentaje de personas que habían sido víctimas de delito. Luego, cuando incluimos una segunda variable en el modelo, nosotros esperábamos que el R cuadrado aumente, ¿cierto? Al incluir una nueva variable, entonces aquí tenemos 13, aquí 13.6, lo que da cuenta de que hemos aumentado las variables. Sin embargo, como vemos aquí, si miramos el R cuadrado ajustado, que en el modelo de regresión lineal múltiple es importante mirarlo, vemos que en realidad este aumento, esta mejoría en el R cuadrado es más bien ficticio o artificial, dado que al considerar la cantidad de variables que estamos incluyendo en el modelo, el R cuadrado ajustado nos da cuenta de que no ha mejorado la capacidad del modelo. Aquí era 12% y en el segundo modelo es 11%. Entonces, en la práctica no hemos mejorado la capacidad de ajuste o de explicación del modelo. En ese sentido también, si miramos el error estándar de estimación, lo que nosotros esperaríamos que luego de ir incluyendo más variables y ir mejorando el modelo, este error disminuyera, ¿ya? Pero en este caso podemos ver que eso no ocurre, ¿ya? Que es 0.232 o 33 si lo aproximamos, y aquí 0.234, o sea, prácticamente no hay una variación mínima, y la idea sería que este hubiese disminuido, que en el segundo modelo este número hubiese disminuido. Cuando hacemos un modelo de regresión, entonces, otro análisis que tenemos que desarrollar, además del coeficiente de determinación, es analizar las pruebas de hipótesis, ¿ya? En este caso tenemos dos pruebas de hipótesis, el F de ANOVA y el T de Student. El F de ANOVA nos permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero. Por tanto, vamos a identificar si existe una relación lineal significativa entre la variable dependiente y el conjunto de independientes. Ya, obviamente que como está planteado como hipótesis nula, nosotros decimos que el R0 significa que no hay correlación, ¿cierto? Pero lo que esperamos siempre es rechazar esa hipótesis nula de que R es cero y poder afirmar que sí hay una correlación distinta de cero. Ya, eso es lo que esperamos. Entonces, si el valor crítico de R es menor a 0,05, nosotros vamos a poder rechazar esa hipótesis nula y vamos a poder confirmar que existe una relación lineal entre la variable dependiente y el conjunto de las variables independientes estadísticamente significativas. Ya acá tenemos entonces la tabla de ANOVA, que donde considera, digamos, los valores que emergen de la regresión y los residuos. En base a esos valores se estima el F, y entonces nosotros lo que analizamos es este indicador, el F de ANOVA, y en este caso nos dice que el F de ANOVA es 11.9, que es significativo, lo que significa que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y decir que existe una relación lineal significativa entre las variables explicativas y la variable dependiente. En este segundo modelo, donde hemos incluido una variable adicional, el F de ANOVA disminuyó y la significancia también, digamos, varió un poquito, lo que ciertamente no es tan positivo, porque la idea es que el F de ANOVA tiene que ser grande, digamos. Ahora, aún 0.03 sigue siendo significativo, entonces todavía podemos decir que este modelo es aceptable. Otra prueba de hipótesis entonces que nosotros tenemos que analizar es el estadístico T-Student, y este estadístico nos permite testear la hipótesis respecto de los coeficientes de la regresión. Nos permite decir si los coeficientes B
son significativos o no. Y la hipótesis nula, siempre que se plantea como negativo, como ustedes saben, entonces la hipótesis nula dice que los coeficientes B valen 0 en la población, y eso significa que no existiría una asociación entre la variable dependiente y cada una de las independientes o variables explicativas, ¿ya? Entonces nosotros queremos rechazar esa hipótesis de que los coeficientes B valen 0 y más bien queremos encontrar coeficientes B que demuestren que hay una asociación entre las variables que estamos incluyendo en el modelo. Cada una de las variables. Entonces, la diferencia principal entre el ANOVA y el TestStudent es que el ANOVA nos da cuenta de una capacidad global del modelo. En cambio, el TestStudent es una prueba de hipótesis para cada variable o para cada coeficiente B, en este caso, dentro del modelo. Entonces, aquí esperamos igualmente que el valor crítico de T sea menor a 0.05 para rechazar la hipótesis nula y poder decir que hay una asociación parcial entre cada variable explicativa y la variable dependiente. Donde se ve en la tabla, aquí tenemos la tabla ya de los coeficientes del modelo, y aquí vemos la prueba T y el nivel de significancia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a mirar si las variables explicativas aportan o no. Aquí en este caso, este es un ejercicio que yo ya hice con las variables estandarizadas, que se lo vimos la sesión pasada, y entonces aquí la primera variable es menor el nivel de significancia es menor a 0.05, entonces podemos rechazar la hipótesis nula y podemos decir que esta variable aporta. En cambio, la segunda no da significativa y en este caso no aporta. Entonces, aquí la interpretación. Analizando a nivel de significancia, podemos decir que la variable porcentaje de victimización por delitos violentos en el barrio es estadísticamente significativa, por ende podemos tomar la decisión de mantenerla en el modelo. En cambio, la variable porcentaje de victimización por delitos contra la propiedad no es significativa y sería conveniente eliminarla o reemplazarla por otras variables, hacer otras pruebas, digamos. Ahora vamos a analizar o recordar, digamos, más bien, que lo vimos en la sesión pasada, cómo se interpretan los coeficientes B. Entonces, la ecuación de la regresión lineal múltiple, como veíamos en la definición, expresa que el valor medio esperado de y es una función lineal de x, mientras las demás variables las mantenemos constantes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la ecuación y las variables que componen la ecuación, y la tabla de coeficiente entonces nos va a dar el valor de cada uno de los coeficientes no estandarizados para construir, digamos, la ecuación. Entonces, si tenemos coeficientes B igual a 0, significa que no hay una asociación entre la variable dependiente y la dependiente, entonces no hay una relación lineal entre esas variables. Si el coeficiente B es mayor a 0, podemos decir que hay una relación lineal directa. Si el coeficiente B es menor a 0, podemos decir que hay una relación lineal inversa. Se fijan que es similar a la interpretación que usamos para el R de Pearson, sigue la misma lógica, solo que aquí estamos hablando de relaciones o correlaciones parciales entre cada variable independiente y la dependiente, mientras controlamos a las demás variables que están en el modelo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que los coeficientes no son independientes entre sí, porque de hecho el valor concreto que vamos a obtener de cada indicador se ajusta teniendo en cuenta la presencia de las demás variables en el modelo. ¿Y cómo nosotros podemos confirmar eso? Haciendo simplemente el ejercicio que yo les presenté anteriormente, que es ir incluyendo una variable a la vez en el modelo. Entonces, cuando yo meto la primera variable, voy a ver qué coeficiente obtengo, que tiene cierto valor, y cuando meto la segunda variable, es probable que esos coeficientes varíen, se modifiquen, ¿ya? Y eso significa que el coeficiente no depende solo de sí mismo, de su relación con la variable dependiente, sino que también se modifica o se ajusta según las demás variables que están dentro del modelo. Ya por eso se habla de
de que el modelo de regresión lineal múltiple contempla la asociación de cada variable independiente con la dependiente, pero en forma parcial, ¿ya? Controlando las demás variables que están en el modelo. ¿Se entiende esa idea? Espero que sí. Entonces, el signo del coeficiente b de una variable puede no ser el mismo que el coeficiente de Pearson, ¿ya? Aun cuando, si se fijan, estamos haciendo el mismo ejercicio de correlación entre una variable dependiente y la independiente. Ese indicador B puede que tenga signo distinto o que esté, digamos, incluso en un sentido inverso al que nos arrojó ante el Pearson, y eso puede ocurrir primero por los ajustes que se utilizan para para obtener la mejor ecuación. Digamos que a la medida que vamos metiendo nuevas variables, el proceso estadístico va generando nuevas estimaciones para obtener la mejor recta. Y segundo, también puede ocurrir que cambie el signo respecto del Pearson porque exista un problema de colinealidad, ¿ya? Que significa que puede haber correlación entre las variables explicativas, y eso lo vamos a ver a continuación cuando veamos los supuestos del modelo. Entonces aquí ya teníamos el modelo reemplazando las variables, y la interpretación que teníamos entonces que con un 95% de confianza y manteniendo constante la influencia del porcentaje de victimización contra la propiedad, que es la otra variable del modelo, podemos afirmar que un aumento en la victimización violenta en el barrio en 10 puntos porcentuales implicaría un aumento en el nivel de temor del delito en promedio en 0.08. Siempre hablamos de en promedio porque el valor de I es el valor esperado promedio, en promedio, ¿ya? Y aquí yo, en vez de hablar de una unidad de aumento, hablé de 10 unidades de aumento para poder expresar este número en una forma más relevante, digo. Entonces, como la influencia de la victimización a la propiedad vimos antes no es significativo, no es necesario que interpretemos ese indicador aun cuando lo tengamos aquí dentro del modelo, ¿ya? Porque no aporta, no influye. Otro tema entonces que vimos en la sesión pasada es el tema de los coeficientes beta estandarizados, que se obtienen entonces los coeficientes beta tras estandarizar las variables originales, transformando los valores reales en valores típicos, ¿ya? Estos coeficientes van a indicar, van a servir, digamos, cuando tengamos, por ejemplo, distintas unidades de medida. Entonces, cuando transformamos la variable utilizando valores típicos y la estandarizamos, logramos que variables que tienen distintas unidades de medida puedan ser comparables. Y eso entonces nos va a permitir valorar la importancia relativa de cada variable independiente dentro del modelo, eliminando las diferencias que puedan haber por escala de medición. Aquí entonces teníamos el coeficiente B original y acá los coeficientes estandarizados, ¿ya? Entonces, analizando los beta, nosotros podemos ver claramente de que el peso, además de que tienen signos distintos, las variables aquí explicativas, el peso de esta variable es mucho mayor, ¿ya? Porque de hecho, si nosotros utilizamos esa variable para analizar, podemos decir que por cada unidad de incremento en el porcentaje de victimización violenta se espera que en promedio el nivel de temor al delito aumente en 0.4 puntos. Y aquí puse una nota, es que en la sesión pasada no estaba tan claro, que aquí yo puse que la variable de temor ya estaba estandarizada previamente, entonces sus valores fluctuaban entre -3 y +2, ¿ya? Porque una escala Likert que originalmente iba entre 1 y 5, pero al estandarizarla se transforma su fluctuación entre -3 y 2, y así de ese modo la media se define como 0. Eso es la estandarización, digamos. Bueno, otro tema relevante de la estimación inferencial del modelo es que nosotros, además de analizar los coeficientes B,
podemos analizar los intervalos de confianza respecto a estos indicadores, ¿ya? Y eso siempre es útil porque, como lo hemos visto en otros modelos, nos va a dar un rango de análisis un poquito más amplio. Entonces, el intervalo de confianza nos va a informar sobre los límites entre los cuales podemos esperar que se encuentre el valor poblacional del coeficiente. Y aquí en este caso, en la variable que es más relevante, digamos, del modelo, que era la de porcentaje de victimización violenta, nos dice el intervalo de confianza que el valor del coeficiente B podría fluctuar entre 0,003 y 0,12. Ya podría estar entre esos números, ¿ya? Y en promedio es 0,08, como ya habíamos visto, pero podría fluctuar en ese rango. Eso en términos resumidos, y entonces ahora vamos a hacer una extensión de ese modelo anterior y mirar al menos estas dos hipótesis, que es si se presentan altos niveles de victimización, que el nivel del temor, digamos, aumenta si se presentan niveles de victimización más alto por delitos violentos y contra la propiedad, que fue lo que ya vimos. Y la segunda es qué ocurre cuando se presenta alta percepción de violencia y desorden en espacios públicos. ¿Ya? Y esta extensión, digamos, la voy a usar como ejemplo para mostrarle el análisis de los supuestos del modelo. Entonces aquí primero un estadístico descriptivo de estas variables que vamos a testear. Vamos a incluir entonces esta media de percepción de violencia y media de percepción de incivilidades. Y vamos a aplicar eso, digamos, como les decía, este análisis de los supuestos. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen, comentan o lo que sea. Entonces, al igual que en la regresión lineal simple, nosotros teníamos diversos supuestos que tenían que cumplirse para que el modelo funcionara bien. Los supuestos que se definen en la regresión lineal múltiple son similares, salvo que hay una extensión, digamos, aparecen nuevos supuestos. La linealidad, eso también era un supuesto de la regresión lineal simple, dice que la ecuación de regresión es una recta que expresa la combinación lineal de variables independientes y los residuos, y la vulneración de este supuesto se denomina error de especificación del modelo. Ya como yo le expliqué anteriormente, la relación entre las variables del modelo, para que quede reflejada en la recta de regresión, tiene que ser una relación lineal, ¿ya? Puede existir otro tipo de relaciones. Entonces, si es que la relación, nosotros tenemos alguna evidencia de que la relación entre las variables es, por ejemplo, parabólica o curvilínea, tiene otra forma, digamos, en ese caso no es bueno aplicar estos modelos, ya que si nosotros lo aplicamos estaríamos cometiendo este error de especificación, estaríamos utilizando una herramienta, digamos, que no sirve para el tipo de relación. Luego tenemos el supuesto de independencia, donde los residuos constituyen una variable aleatoria y son independientes entre sí. Entonces, los residuos no debiesen tener autocorrelación, y eso solo podría ocurrir, digamos, en muestreos que tuviesen ciertas características, como los muestreos por conglomerado, y en ese caso, digamos, se aplican otros supuestos, digamos, se puede vulnerar este supuesto de independencia. Pero los modelos de regresión lineal múltiple, eso debe cumplirse, ¿ya? Porque los residuos provienen de una muestra aleatoria. Luego tenemos el supuesto de homocedasticidad. Para cada valor de la independiente, la varianza de los residuos es igual a sigma cuadrado y es constante. O sea, se mantiene constante para todos los valores que se dan en nuestra muestra. Luego, la normalidad, que significa que el término del error es una variable aleatoria con distribución normal. Entonces hacemos análisis ahí de
normalidad de los residuos. Y por último, el supuesto que añadimos, que agregamos en este caso, en este tipo de modelos, es la no colinealidad, que significa que las variables explicativas no deben correlacionarse entre sí en forma fuerte, ¿ya? Aquí el criterio de corte de en qué nivel se considera como una correlación fuerte es dispar según la literatura, pero en general tiende a considerarse que un R menor a 0.7 es aceptable. Y entonces aquí les voy a mostrar cómo se analiza cada uno de estos supuestos. Entonces el supuesto de linealidad puede comprobarse simplemente mirando los diagramas de dispersión y en el contexto de la regresión múltiple lo que se estiman son los diagramas de regresión, regresión parcial, y esos diagramas nos van a examinar la relación entre la variable dependiente y cada variable independiente, eliminando otros efectos. ¿Ya? Estos gráficos entonces son similares a los de dispersión original, pero la diferencia es que contemplan, digamos, los residuos luego del modelo, luego de que están todas las variables incluidas en el modelo. Entonces, la utilidad de este gráfico es que muestra la relación neta entre variables luego de controlar el efecto de las demás variables. ¿Ya? Y estas, digamos, rectas que se ajustan son las mismas que se obtienen en el modelo en sí, en los coeficientes B del modelo. Entonces vamos a ir a SPSS, a la opción generar todos los gráficos parciales y vamos a obtener esto. ¿Ya? Entonces obtenemos los gráficos parciales y vamos a mirar, espero que se vea bien, primero el gráfico de regresión parcial que dice aquí, donde está la variable dependiente, que es media del factor de temor, y vamos a tener por este otro lado también la media del factor de temor, ¿ya? Que una es la esperada y otra es la pronosticada, y aquí hace la estimación de la recta. Acá tenemos otro gráfico de regresión parcial donde tenemos, el primero se hace en base a la variable incluida que era porcentaje de delitos contra las personas, y el segundo modelo que es del esperado y el pronosticado según la influencia de la variable porcentaje de delito a la propiedad. ¿Ya? Y este es el segundo gráfico de regresión parcial, porque como tenemos estas dos variables en el modelo, tenemos que analizar ambas. Entonces, bueno, en ambos casos sí se estaría dando la linealidad, aunque en este segundo, aunque es mucho más claro, digamos, más evidente el cumplimiento del supuesto de linealidad respecto de la influencia de la variable porcentaje de delito contra personas, de delitos contra las personas o delitos violentos. Ahí la linealidad es mucho más clara, mientras que aquí es bastante menor. Luego hay otras estimaciones que se hacen, que son los diagnósticos de residuos, y esos diagnósticos de residuos permiten evaluar tres supuestos, los tres siguientes, digamos: independencia, homocedasticidad y normalidad. Respecto de la independencia, entonces, cuando los residuos son independientes, tenemos este estadístico que se llama Durbin-Watson, y este debe presentar un valores cercanos a 2, aunque se aceptan valores entre 1,5 y 2,5. Entonces vamos a poner en las opciones del modelo de regresión lineal múltiple la opción que dice diagnósticos de residuos, y allí vamos a ver que está esta opción del Durbin-Watson, y en este caso ya lo estimamos. Como ven aquí en la misma tabla de resumen del modelo sale el R cuadrado, el R cuadrado, el R ajustado, el error estándar, y al final está el Durbin-Watson, y en este caso nos da 1.6, lo que significa que es cercano a 2, y eso nos da cuenta de que sí se cumple el supuesto de independencia de los residuos. Ya, entonces en ese hacemos un check, digamos que estamos bien. Luego tenemos el supuesto de homocedasticidad, y ahí miramos el diagrama de dispersión,
eh, que se construye a partir de, bueno, sale cuando nosotros seleccionamos esta opción de diagnóstico de los residuos y se obtiene a partir de la relación entre la variable dependiente y la regresión de los residuos estandarizados. ¿Ya? Entonces aquí la varianza de los residuos son homogéneos para los distintos valores predichos y podemos decir que se cumple si se fija la forma en que se distribuyen estos residuos es homogéneo y van entre 2 y -2. Aquí hay un par de puntitos que se salen de esa norma, pero muy poco, ¿ya? Entonces en general se cumple que los residuos van entre 2 y -2. Si los residuos, por ejemplo, tuviesen una distribución curvilínea, podría expresar que hay una relación no lineal, pero en este caso no hay una forma clara. Perdón, los residuos no presentan una varianza con una forma clara. Ya en sesiones anteriores vimos, me parece que no lo pegué aquí, el diagrama de cómo los residuos pueden presentarse con ciertas formas que adquieren en particular, y ahí nosotros podríamos, digamos, rechazar la hipótesis esta de la homocesticidad. En este caso la distribución es homogénea y al azar. Otro test entonces que nosotros tendríamos que hacer es el de normalidad, y para eso vamos a usar el histograma de la distribución entonces de los residuos estandarizados respecto de la variable de media del factor de temor, y aquí vemos que se da una distribución más o menos normal, salvo este dato, digamos, que se escapa, pero en términos generales vemos que en la parte central de la distribución se acumulan más casos, ¿ya? Entonces tiende a haber normalidad relativa, y en este segundo gráfico lo que debiese ocurrir es que los puntitos tienen que ir en torno a la línea, ¿ya? En general eso se cumple, pero aquí tiende a verse con más claridad que hay casos que se salen, digamos. Entonces, tanto esta situación como digamos, estos casos que se salen de la línea dan cuenta que habiendo cierta normalidad, digamos, en general el supuesto no se cumple, digamos. ¿Ya? Entonces la distribución podríamos decir que está cercana a la normalidad, pero no es normal. El quinto supuesto, que es el supuesto de colinealidad, en este caso lo que tenemos que verificar es que las variables que nosotros estamos introduciendo en el modelo, las variables explicativas, no se correlacionen entre sí, ¿ya? Si hubiese una correlación perfecta o colinealidad perfecta, eso lo podríamos ver con el R de Pearson igual a 1, ¿ya? Y tenemos que tratar de evitar que eso ocurra. Entonces se afirma la existencia de colinealidad parcial cuando existen correlaciones altas entre dos o más variables, y ahí eso podría verse con un R mayor a 0,9, aunque en realidad, como les decía antes, no existe un consenso respecto a cuál es el nivel crítico aceptable, y hay autores que dicen que no debiesen aceptarse correlaciones sobre 0,6 o sobre 0,7, ¿ya? En la mayoría de los casos el nivel que se acepta como crítico es 0,7. Ya más de 0,7 ya resulta ser una correlación que puede generar algún nivel de ruido, digamos, en el modelo, y es preferible evitarlo, digamos. Bueno, si hay colinealidad perfecta, lo más probable es que no se puedan estimar los coeficientes beta, que el modelo salga malo, completamente malo, digamos. Y cuando hay correlaciones parciales o colinealidad parcial, como en estos casos, ahí lo que va a ocurrir es que el modelo va a tener sus resultados, sus indicadores, pero van a tender a aumentar el tamaño de los residuos, ¿ya? Y eso va a producir que algunos de los coeficientes B no sean significativos o sean inestables, ¿ya? Que tiendan a cambiar de signo si uno incluye una nueva variable.
Entonces, en esos casos, siempre hay que evitar incluir dos variables que tengan una correlación muy alta sobre 0,7. Yo diría que es un buen estándar. Entonces, ¿cómo analizamos el riesgo de colinealidad? Bueno, primero, si vemos que el F de ANOVA es significativo, pero los coeficientes B no son significativos, en la prueba T eso podría ser un indicio. Otro indicio podría ser que los coeficientes beta estén inflados, que sean muy altos, con valores mayores o menores que 1. Otro indicio es los valores de tolerancia, que es un indicador que se los voy a mostrar a continuación. Si esos valores de tolerancia son muy pequeños o muy altos, también pueden ser indicios de que haya colinealidad, o coeficientes de correlación muy altos, que como les decía, sobre 0,7 ya sería preocupante. Entonces, para detectar el riesgo de colinealidad, antes de producir el modelo de regresión, se sugiere hacer estas estimaciones de correlaciones parciales. Entonces, aquí en este caso, vamos al SPSS, regresión, y colocamos diagnóstico de colinealidad. Entonces, aquí lo que obtenemos es primero coeficiente de correlación, vemos todas las variables que estamos incluyendo en el modelo, y entre las variables, aquí por ejemplo, podemos detectar que hay una correlación más o menos significativa entre percepción de violencia y percepción de incivilidades, que es menos 0,75, ¿ya? Entonces, esa correlación, aunque sea, digamos, sea negativa o positiva, de acuerdo al R de Pearson, es una correlación alta, ¿ya? Entonces podría generar algún riesgo. Luego vamos a mirar la tabla de la estadística específica respecto a colinealidad, que es tolerancia y BIF. Valores de tolerancia muy pequeños, de en torno al 0,01, indican que las variables pueden ser explicadas por una combinación lineal del resto de las variables. Y por otro lado, el factor de inflación de varianza, que es el FIB of BIF, según en español o en inglés, que es su inverso. Entonces, en la medida que encontramos estos valores en torno a 10, vamos a considerarlo como una señal de colinealidad alta, ¿ya? Entonces, cuando este valor de aquí tiende a ser así como 8, 9, es porque ya está más o menos complicado, digamos complejo, podría haber riesgo de colinealidad. En este caso, eso no se observa porque los niveles de tolerancia son aceptables y los BIF dan entre 1 y 2, se fijan, no hay ninguno que sea significativamente alto, entonces podemos aceptar quedarnos con esas dos variables que teníamos. La correlación de 0,7 la podemos aceptar, digamos, dentro del modelo, porque no lo está perjudicando. Aquí tenemos otra tabla que sale en el análisis de colinealidad, que es una tabla de componentes principales, análisis de componentes principales, y aquí tenemos que ver este valor, los eigenvalue o valores autovalores, que se denominan en español, y si tenemos un autovalor cercano a 0, indican variables independientes muy correlacionadas, perdón. Y si el índice de condición toma valores mayores a 15, también. Y sobre 30 ya el problema es severo. No tenemos ninguna de esas situaciones aquí. No tenemos un autovalor cercano a 0, ni tampoco tenemos un índice de condición que sea mayor a 15. ¿Qué ocurriría en el caso, o qué tendríamos que nosotros hacer en el caso de que nos enfrentáramos a colinealidad? Las opciones, las medidas que podemos tomar, una es primero aumentar el tamaño de la muestra, ¿ya? Cuando la muestra es muy pequeña hay mayor riesgo, mayor dificultades para medir cada una de las variables, y hay más posibilidades de que variables que tengan características similares, o sea, conceptualmente similares, puedan dar colineales.
Entonces ahí es recomendable aumentar el tamaño de la muestra. Por otro lado, crear indicadores múltiples combinando variables. Cuando tenemos esa evidencia, como la vimos anterior, de correlaciones más o menos altas, 0,7, 0,8, es bueno crear otros indicadores más complejos que combinen esas variables, ¿ya? Y ahí aplicamos análisis de componentes principales o factorial. Otra medida puede ser simplemente excluir variables redundantes, o sea, variables que miden cuestiones similares y que por esa razón se correlacionan muy alto entre ellas, es preferible eliminar alguna de esas variables. Y por último, una cuarta medida podría ser utilizar una técnica de estimación sesgada que es regresión Richter, ¿ya? Cuestión que probablemente que no vamos a ver en el curso y que tampoco ustedes van a llegar a utilizar. Las otras medidas son mucho más sencillas de aplicar, más intuitivas y relacionadas directamente con los datos. Entonces ahora vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo ahora les voy a simplemente introducir de forma, digamos, muy breve cuáles son los métodos de selección del modelo, para seleccionar variables que vamos a incluir en el modelo, y luego, como les decía, en un video tutorial les vamos a mostrar esto porque aquí, digamos, me era muy difícil mostrárselo así como debiese ser, digamos, que es haciendo la estimación en el programa. Entonces, a través de un video tutorial lo vamos a ver esto más en detalle y, y lo vamos a continuar repasando la próxima sesión, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos varias opciones de variables que queremos introducir en el modelo, tenemos que tomar decisiones como investigadores respecto de qué variables ingresamos primero, qué variables ingresamos después, cuáles dejamos dentro, cuáles dejamos fuera, digamos, qué criterios nos van a respaldar ese tipo de decisiones, ¿ya? A veces los investigadores, los analistas, digamos, tienen teorías, estudios previos que le permiten tomar decisiones respecto a qué variables seleccionar, cuáles analizar y cuáles no, digamos. Y cuáles ingresar primero o testear primero y cuáles testear después, por ejemplo, ¿ya? Pero eso no siempre ocurre, no siempre tenemos esos antecedentes y como a veces no existe, digamos, esa información, hay procedimientos o técnicas para seleccionar las variables que se aplican en el mismo programa, digamos, estadístico, ya sea el SPSS, el Stata o cualquier programa estadístico que utilicemos, tienen incorporados estos métodos de selección de variables. Ya la selección de variables entonces se va a orientar por la búsqueda de un modelo que maximice la capacidad de ajuste, o sea que el procedimiento lo que hace es buscar el modelo que mejor responde a la explicación, digamos, de la variable dependiente con un mínimo número de variables explicativas posibles, ¿ya? La idea es que, porque bueno, yo podría tomar la decisión como investigador de incluir 20 variables o 30 variables y seguramente con eso voy a mejorar la explicación de la variable dependiente, digamos, ya eso es súper probable. Pero lo que uno intenta cuando habla de modelos es simplificar la realidad, ¿cierto? Buscar modelos que se denominan parsimoniosos. Ya el concepto de parsimonia se refiere a eso, a obtener modelos que con una estrategia, estrategia más simple posible, puedan dar cuenta del fenómeno que queremos estudiar. Entonces, la idea no es tener 20 variables en un modelo, sino que es tener poquitas variables, pero que esas poquitas variables respondan con propiedad, digamos, al fenómeno que queremos estudiar. Entonces, para eso nosotros utilizamos como criterio, los métodos utilizan como criterio la probabilidad de F, el estadístico de F, me parece que F de Fisher, y define criterios de entrada para que las variables entren al modelo, que es 0.05,
en la probabilidad de f, y como criterio de salida 0.1, o sea, las variables que tengan más de 0.1 tienen que salir del modelo, y las variables que tienen menor a 0.5 entran al modelo, y así. Entonces, para evaluar los cambios entre los modelos, también es útil mirar el indicador de cambio en R cuadrado, cosa que nos va a poder permitir ver si la bondad de ajuste del modelo ha ido mejorando en la medida que introducimos nuevas variables. Entonces, nosotros vamos al SPSS, y en la pantalla del SPSS incluimos nuestra variable dependiente, incluimos todas nuestras variables independientes, y luego aquí abajo dice el método. Y esto es lo que estamos hablando ahora, los métodos de selección. Entonces, aquí el método por defecto es el introducir, que es intro, y como les decía, los criterios de los métodos son de probabilidad de F son de entrada 0.05 y de eliminación 0.1. ¿Sí? ¿Qué quiere preguntar? Soy yo la Javi, es que parece que usted está viendo algo que nosotros no. Por lo menos en mi pantalla yo estoy en colinealidad. ¿En serio? Sí, no sé si a los demás les pasa lo mismo, quizás en mi computador, pero es como por si acaso. ¿Pueden Son ver los métodos de ustedes? selección. ¿Sí? Ah, ya entonces mi computador. Ya no, Se no se quedó preocupen. No digo ya. nada más, adiós. Se tiene que haber quedado pegado tu computador. Ya, están viendo entonces la pantalla del SPSS, así es como ven, digamos, ustedes van a ver. Entonces, los métodos o estos criterios, digamos, de la probabilidad de F que vienen por defecto es de entrada 0.05 y de eliminación 0.1. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos elegir distintos métodos. Aquí el primero es intro, después viene por pasos, hacia adelante, hacia atrás, y ahora les voy a mostrar esas definiciones. Después entonces aquí están, intro, por pasos, eliminar, hacia atrás, hacia adelante, ¿ya? Esos son los distintos métodos. Y después, cuando nosotros le pedimos al modelo lo estadístico, vamos a sacar las estimaciones de los coeficientes, los intervalos de confianza, vamos a sacar ajustes del modelo y cambio en el R cuadrado. Además, los diagnósticos de colinealidad, que ya los vimos, y por ejemplo los residuos, vamos a ver el Durbin-Watson, ¿ya? Entonces esas son las opciones, las que hemos estado viendo en el fondo. Entonces, ¿cuáles son los métodos de selección de variables? Como les decía, vamos a tener el método de introducir, que es el que viene por defecto, que construye la ecuación de regresión utilizando todas las variables de la lista. Y entonces, por ejemplo, yo voy y le digo que quiero que me realice la regresión con 5 variables. Este método simplemente va a meter las 5 variables, ¿ya? Y va a ver cuáles son significativas, y en la tabla me va a decir cuáles son significativas y cuáles no son significativas. Con el método eliminar, en cambio, lo que va a hacer el procedimiento, digamos, es que va a eliminar, va a ingresar las variables que yo le pido, digamos, y va a eliminar en un solo paso todas las variables de la lista y ofrecer los coeficientes que corresponderían a cada variable en el caso de incluirse en el modelo. Entonces, va a ser un procedimiento de eliminar, pero me va a tirar los coeficientes de las variables que podrían quedar en el modelo. Luego, y claro, esto es lo que yo les digo que se los tengo que mostrar como en un tutorial para poder que comparen entre los distintos modelos, ¿ya? Pero el introducir entre el que hemos estado viendo hasta ahora, para que no se confunda. Luego hay otro método que es hacia adelante. ¿Qué significa eso? Las variables se van incorporando al modelo una a una, y en el primer paso el modelo lo que hace es seleccionar la variable que tiene mejores criterios de entrada, o sea, que tiene mejor nivel de significancia y que se correlaciona más alto con la variable dependiente. Y así va incorporando una a una las variables más relevantes, y el proceso de selección se detiene cuando no quedan variables que superan el criterio de entrada. Es el método hacia adelante, que es bastante similar al enter, pero va metiendo una a una las variables. En cambio, en el enter las mete todas de una. El método hacia atrás
hace lo inverso, digamos. Comienza incluyendo todas las variables y luego va eliminando una a una. Y va eliminando, digamos, los que cumplen con criterios de salida y poseen coeficientes más bajos. O sea, va eliminando las que están más malas, digamos. ¿Ya? Y luego termina el proceso cuando ya no quedan variables por eliminar y quedan dentro entonces todas las mejores variables y deja fuera las que no tienen nivel de significancia suficiente. ¿Ya? Ese es el hacia atrás. Y por último tenemos el método pasos sucesivos, que este método es bastante recomendable porque es una mezcla entre el método hacia adelante y hacia atrás y tiende a ser el método más utilizado cuando uno no tiene tanta claridad de qué variables dejar o cuáles eliminar, suele utilizar este método, ¿ya? Entonces, comienza igual que el método hacia adelante, incorporando variables que cumplan criterio de ingreso y una vez que están adentro del modelo, el proceso continúa eliminando las que cumplen criterio de salida. Entonces, el proceso se detiene cuando ya no quedan variables fuera que superen el criterio de entrada, ni tampoco quedan variables dentro que no cumplan con criterio de salida. Ya, entonces aquí, en esta aplicación que yo le hice, en el fondo hice el procedimiento incluyendo todas las variables, utilizando pasos sucesivos. ¿Ya? Como les decía, el modelo de intro es el que hemos estado aplicando, que en el fondo tomamos todas las variables y las incluimos en el modelo. Ahora, lo que yo suelo hacer en forma manual es algo similar al paso sucesivo, que era lo que les mostraba yo antes. En el fondo, tomo el modelo en una versión con una sola variable explicativa y ese lo considero como mi primer modelo. En una segunda estimación agrego otra variable, miro los resultados, después en una tercera estimación agrego otra variable y así, digamos. Ya, eso es una forma o una estrategia que uno puede usar como investigador, que es uno decidir qué variable ir introduciendo en cada paso y luego ir comparando los resultados. ¿Ya? Eso uno lo puede hacer en forma manual o bien puede utilizar la técnica, digamos, que es la técnica del procedimiento que utiliza el programa, que es aplicar este método paso sucesivo. Y que en el fondo ahí el programa lo que va a hacer es ir, como les mostraba antes, o les explicaba antes, ir incluyendo las variables que son más significativas y eliminando las que son menos significativas. Entonces aquí ya yo metí las variables, el modelo hizo el procedimiento y terminó luego de 2 modelos estimados y ahí yo puedo comparar entre el primer modelo y el segundo modelo si es que hubo una mejoría. Por ejemplo, en el R ajustado hubo una mejoría, el nivel de significancia, ambos modelos son significativos, ¿ya? Entonces se cumple, digamos, la hipótesis de que, o sea, rechazamos la hipótesis nula de que el modelo no es significativo. En este caso hay una correlación o una asociación entre las variables en el modelo. Eso lo podemos ver aquí en el ANOVA. Luego, si miramos, se fijan en la tabla de coeficientes, nos va a mostrar 2 modelos y nos muestra 2 modelos por eso mismo, digamos, porque primero hizo un procedimiento, incluyó una variable que era la más relevante, que era la que ya habíamos visto antes no, esta es una variable nueva, es la de percepción de violencia. El modelo detectó que esta era la más relevante y luego en un segundo procedimiento incluye una variable más que es la de porcentaje de victimización violenta. Y ahí termina porque las demás variables decide que las demás variables no son significativas y las elimina. Ya recuerdan que yo testé 4 variables, ¿ya? Que son las variables de niveles de victimización por delito violento y delito contra la propiedad, ahí van 2 variables, y además testé la percepción de violencia y la percepción de desorden, ¿ya? Testé 4 variables y el modelo finalmente dejó 2 variables dentro, aquí. Entonces primero incluyó una, luego incluyó otra y eliminó las que no eran significativas de acuerdo a los criterios de entrada y de salida.
Entonces aquí en el modelo final tenemos entonces que estas dos variables seleccionadas ya por el procedimiento estadístico son ambas significativas y pueden ser analizadas de acuerdo a la estadística de colinealidad. Se expresa aquí de que no hay alta colinealidad, entonces las dos variables pueden permanecer dentro del modelo como relevante. Y aquí, luego de que nosotros llegamos a esta conclusión, podríamos proceder entonces a interpretar los coeficientes B. ¿Ya? Y en este caso, en ambos casos, los coeficientes B tienen una influencia significativa y positiva, lo que significa que a la medida que aumenta la percepción de violencia, de actos violentos, situaciones violentas en el barrio, tiende a aumentar la percepción de temor, y a la medida que aumenta el porcentaje de población victimizada en el barrio, también aumenta la percepción de temor. Ya, eso en palabras sencillas, eso tendríamos obviamente que concluirlo en base a un 95% de confianza estadística. Y aquí nos lanza otra tabla que nos dice cuáles son las variables que fueron excluidas del modelo, ¿ya? Entonces, en el primer modelo, la primera estimación, habían quedado 3 variables fuera, y en el segundo modelo finalmente dejó 2 variables fuera, porque tomó esta variable, la incluyó en el modelo, y estas se quedarían fuera porque en el fondo no cumplieron con los criterios de significancia. ¿Ya? Entonces, como les digo, en el tutorial les vamos a mostrar hacer el mismo procedimiento, digamos, con los distintos métodos para que los puedan mirar entre sí. Pero como van a ver, en términos generales, uno tiende a utilizar o el método intro, cuando ya tienen buena claridad de qué variables desea testear y cuál quiere testear primero y después, que es lo que uno generalmente ocurre cuando uno ya tiene la teoría más o menos consolidada, utiliza el método de introducir, o bien en algunos casos puede optar por este método que es el de paso sucesivo. ¿Ya? Suelen ser esos dos métodos los más comunes de utilizar. ¿Ya? Entonces, en el tutorial les vamos a mostrar cómo se aplican y cómo se observan los resultados de los distintos métodos, pero en general, como les digo, van a tender a hacer estos dos métodos, el intro y el paso sucesivo, los que más utilicemos. Ya, entonces, como les decía, yo voy a subir la pauta respecto de este ejercicio desde el regresión lineal múltiple, probablemente en estos días. Pero bueno, no se asusten porque vamos a tener más tiempo. Sí me interesa que de aquí a la próxima clase ojalá traigan algo avanzado de ese ejercicio, revisar la pauta y puedan traer dudas para que podamos revisar esas dudas durante esa clase o posterior a la clase. Y sí o sí, durante esta semana, a más tardar el lunes, tendrían que tener respondida este control escrito, porque era un control escrito que uno lo lee el texto y lo responde muy rápido. La verdad es que preferiría que lo respondan de aquí al viernes para poder tener la corrección y para que puedan revisar el ejercicio siguiente antes de la siguiente clase. La próxima clase terminamos, además, método de análisis de regresión lineal múltiple, entonces no podemos, digamos, extendernos mucho más allá, y volviendo de la semana de pausa ya tendríamos que tener esa tarea lista, corregida, y de ese modo ya pasaríamos a ver la última materia de este curso, que es el regresión logística, ¿ya? Que eso lo veríamos después de la pausa que vamos a tener de la semana del 13 al 18 de julio. Eso sería. ¿Alguna duda, consulta, comentario?